La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Paréntesis de Investigación. Espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de Investigación. Hola amigos, bienvenidos a Radio UACJ, les saluda Elizabeth Weckman, bienvenidos a Paréntesis de Investigación. El día de hoy estamos aquí con el doctor Felipe Adrián Vázquez Gálvez. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y bueno, pues él ya es recurrente aquí en nuestro programa de Orbe, pero hoy lo tenemos para hablar, pues conocerlo un poquito más en Paréntesis de Investigación. Y bueno, pues les hablo un poco de su trayectoria. Él tiene licenciatura en Química en la Universidad de Texas en El Paso, una maestría en Química también en la Universidad de Texas en El Paso y doctorado en Ciencia y Tecnología del Agua en el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en Morelos. Y pues vamos a conocerlo un poco mejor, doctor. ¿Cómo ha sido su paso? ¿Cómo llegó usted a la química? Bueno, pues esto es una historia muy interesante, muy larga, por cierto, pero muchísimas gracias por invitarme y desde luego es un gusto estar ahora del otro lado del micrófono. Y sí, efectivamente la verdad es que la química me apasionó desde muy chico. Recuerdo que yo diría que uno de los momentos importantes que recuerdo de la infancia es cuando mi mamá me regaló un juego de química. A partir de ahí, prácticamente toda mi vida, toda mi juventud, porque toda mi juventud fue totalmente enfocada a estar haciendo experimentos, estar trabajando con sustancias químicas. Y efectivamente cuando terminé la preparatoria, llegó el momento de escoger y pues la química en principio fue lo que me apasionó. La verdad es que muchas cosas, pudiera decir, fueron hasta cierto punto accidentales. Estudié química porque mi intención verdadera era estudiar ingeniería química y para eso la universidad más cercana en ese momento era la Universidad de Nuevo México, en Las Cruces, y bueno, pues la verdad es que el costo de las colegiaturas y todo eso pues no me permitía. Entonces dije, bueno, estudio química. Me fue muy bien, me dieron una beca y con eso pude terminar la carrera y aparte hacer la maestría también becado por una fundación americana que me pues dio esa oportunidad y desde luego para mí fue algo muy rico. Debo decir que mucho de esto en nada se parece a lo que hago hoy, que es mucho orientado a lo ambiental. En ese tiempo ni la química ni la ingeniería reconocían lo ambiental como una disciplina por sí misma. Y bueno, todavía a la fecha hay muchos que no reconocen lo ambiental como una disciplina, sino más bien como una dimensión, vamos a decir, una dimensión que abarca todas las disciplinas. O sea, lo ambiental lo ven los médicos, los abogados, todo el mundo. Y bueno, en química efectivamente pues me dio esta oportunidad de conocer la ciencia y para mí realmente más que la química, a la cual quiero mucho, pues es más hacia la ciencia lo que me atrae, digamos, más de la química. Muy bien, y precisamente la siguiente pregunta es acerca de cómo llegó a lo ambiental, porque el doctorado lo hizo en Ciencia y Tecnología del Agua. Correcto. Pero actualmente se dedica más al aire. Sí, bueno, es una transformación interesante. Yo empecé, digamos, como muchas personas cuando egresamos, pues lo que queremos es trabajar. Y yo empecé trabajando en la industria. Trabajé primero en industria pesada, como es Fertimex, allá ¿cómo se llama? En Infiernillo, por allá en el sur.
que literalmente es un infiernillo, ¿verdad? O sea, y bueno, empecé a trabajar allá, trabajé también en empresas aquí locales de alto riesgo, empresas químicas muy importantes aquí en la localidad. Me tocó arrancar plantas, me tocó, pues digamos, trabajar en la instrumentación de plantas, y hasta ese punto, y después entré a una planta ya del tipo maquiladoras, aquí en Ciudad Juárez, y en esa planta, la razón por la que me contrataron fue por mi conocimiento de la química y mi experiencia previa en procesos industriales. Y la verdad es que yo digo que esta planta pues manejaba casi toda la tabla periódica de los elementos, ¿verdad? O sea, en materiales químicos. Entonces fue una experiencia formidable porque generaba muchos residuos, entonces había que disponer los residuos. Generaba muchos efluentes, es decir, agua contaminada que había que depurar antes de arrojarla al drenaje, y eso me metió de lleno a la parte ambiental. Al principio yo no lo valoraba, pues digamos, en toda su magnitud. Yo estaba como supervisor general de producción, y como una anécdota, pues, o sea, me pidieron, pues, que estaban muy preocupados por lo ambiental, y me pidieron, pues queremos que te hagas cargo de todo lo ambiental. Y yo dije, no, pues es una forma elegante de decirme, ya no te necesitamos, ¿verdad? Y le dije, no es necesario, yo entiendo perfectamente, pues ya me voy. No, es en serio, quédate. Tuvieron que darme un aumento de sueldo para que les creyera. Y eso, pues obviamente me dijo, bueno, ok, vamos a ver. Me pusieron un laboratorio equipado con todo lo que necesitaba. Entonces fue una experiencia maravillosa, y tuve que aprender todas las leyes, tuve que aprender todos los procedimientos, metodologías para la disposición de residuos, etcétera. Y entonces eso abrió un panorama enorme. De ahí en adelante me contrató una empresa americana, una consultora, para trabajar en diferentes empresas, ya 100% en lo ambiental. O sea, no había mucha... En esa época de la que estamos hablando de los finales de los 80s, o sea, ya del siglo pasado, o sea, ya hace muchos años de eso, y acaba de salir la ley mexicana, entonces no mucha gente la conocía. Entonces yo estaba, digamos, en un puesto privilegiado, no solo conocía la ley, sino que además la había puesto en práctica, tenía experiencia real en la implementación de la ley y los reglamentos, y eso pues me ayudó a ser muy competitivo en una época en que la industria estaba en un boom tremendo aquí en México. Ya había pasado pues digamos, las famosas crisis esas de principios de los 80s, ¿verdad? Con las inflaciones tremendísimas. Entonces creo que fue coyuntural en cierta manera, no fue algo planificado, pero finalmente fue pues lo mejor que me pudo haber pasado, ¿verdad? Muy bien, y qué interesante cómo la vida nos va poniendo donde tenemos que estar, ¿no? Por así decirlo. Claro, y curiosamente mi doctorado sí efectivamente es en ciencia y tecnología del agua, pero yo me enfoqué, y esto explica por qué me dedico al aire, me enfoqué más hacia la parte del ciclo hidrológico de la atmósfera. Es decir, todo lo que es la parte del agua cuando está en la atmósfera antes de que llueva. Y muchos de los que estudian el agua cuando ya cae al suelo y rueda y se estanca o lo que sea, ¿no? Se infiltra. Yo me concentré en el estudio del agua en la atmósfera, y esto desde luego me llevó a que mi campo de especialización se fuera yendo más hacia la química atmosférica. Qué interesante también, porque uno piensa en aire, pero no piensa en que está relacionado con el agua, ¿no? O sea, hasta que nos explican así, o no sé qué tendría que ver con las nubes o con todo ese tipo de cosas que se nos pasa desapercibido. Claro, y desde luego está el ciclo del agua, pero también está después, más adelante, podemos ver que muchos compuestos en la Tierra se manejan de manera cíclica. Uno de ellos es el carbón, por ejemplo, que ahora está muy de moda con el cambio climático y los gases de efecto invernadero, que no son más que la parte del ciclo del carbono cuando está en la atmósfera.
Y entonces, desde luego, pues esto abre un campo de estudio muy vasto, porque no nomás es el carbono, está el azufre, está el oxígeno, o sea, casi todas las moléculas con las que estamos más familiarizados tienen una etapa en la que pasan por la atmósfera, y la atmósfera pues es, digamos, una etapa muy importante en el ciclo de vida de todos los elementos o de todos los compuestos químicos, y esto pues hace que tengamos un área de estudio muy vasta, ¿verdad? Me quedo pensando en que pues la Tierra tiene su atmósfera, ¿no? Y prácticamente no sale de ahí, pero cómo una parte del mundo puede influir en la otra, o sea, cómo se puede ir relacionando. Pues digamos que al igual que el mar, la atmósfera también está conectada, no obedece fronteras, tiene ciertas características. Nosotros le llamamos la circulación general de la atmósfera, que es decir, cómo se mueve pues ahora sí que el aire de un lado a otro, y que da pie, digamos, a todos estos fenómenos meteorológicos que conocemos. Al igual que en el mar, que también es otro fluido, al igual que el aire, también tiene sus corrientes marinas, tiene toda una forma de dispersión. Y en el aire no solamente dispersamos químicos, sino también dispersamos energía. O sea, un rol muy importante dentro del estudio de la atmósfera es cómo sirve para disipar calor. El problema que tiene la Tierra es que la mayor parte del calor se concentra en el ecuador y luego se tiene que disipar hacia los polos, y eso se hace a través del agua en el mar y a través del aire en la atmósfera. Entonces estos fenómenos le agregan un nivel más de complejidad, porque ya no nomás estamos hablando de químicos en la atmósfera, sino también de sistemas que se están moviendo, que están interaccionando, y hay lo que llamamos nosotros un acoplamiento entre la atmósfera y el océano, por ejemplo, que es el que da pie a todos estos fenómenos como el Niño, la Niña y casi todos los, digamos, sistemas climáticos que nos toca padecer y vivir a diario o disfrutar, ¿verdad? También en algunas ocasiones, pues tienen que ver con todos estos fenómenos interaccionando bajo un principio que los matemáticos denominan la ley del caos o la teoría del caos. Y la teoría del caos lo que nos dice es todo este tipo de procesos que son muy difíciles y muy complejos, casi imposible de predecir en cierto momento a muy alta precisión, y que bueno, parte de la ciencia en la que pues digamos estamos trabajando mucho es cómo podemos utilizar desde ecuaciones matemáticas, los grandes avances que hay en la computación, hasta la inteligencia artificial, para, pues digamos, deshebrar este caos y empezar a darle un sentido que permita tomar decisiones. O sea, la verdad es que para la mayoría de los seres humanos es muy importante saber qué va a pasar. Y si el clima o la meteorología juegan un rol muy importante, pues es algo que necesitamos saber. Y hasta hoy todavía no tenemos la posibilidad de hacer estimaciones muy exactas a más de 4 o 5 días, cuando mucho. O sea, después de eso, pues tenemos probabilidades, tenemos toda una serie de circunstancias que no son malas y que permiten en la mayoría de los casos tomar decisiones, pero finalmente la ciencia detrás de todo esto, pues es muy compleja. Es una ciencia que, como bien lo dice ahorita, va al día, ¿no? Porque bueno, aquí en Ciudad Juárez lo vivimos, de que todo nos puede pasar en el mismo día. Puede llover, hacer aire, mucho calor, fresco, todo en el mismo día, y a lo mejor no se puede predecir con tanta exactitud. Habrá lugares donde sea más estable el clima y se pueda predecir, pero pues aquí nos toca experimentar a veces situaciones. Con muchos de los sistemas computacionales que tenemos a nuestro alcance hoy en día, podemos hacer una razonable predicción. El problema que tenemos muchas veces es que no la podemos hacer, vamos a decir, como de alta resolución, o sea, como en pixelitos muy chiquitos. Entonces podemos decir, bueno, para el estado de Chihuahua va a pasar esto, para Ciudad Juárez en general va a pasar esto, pero si ya me pregunta, ¿y en mi colonia qué va a pasar? Muchas personas hoy en día, por sus actividades y por sus necesidades, necesitan pronósticos que nosotros denominamos de código postal. O sea,
necesito un pronóstico que diga en mi código postal cómo va a estar, o en el código postal donde voy a estar o donde van a estar mis hijos, cómo va a ser la situación, porque de ahí es de donde tomamos muchas decisiones, ¿verdad? De cómo nos movemos, hasta cómo nos vestimos, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues tocando un poco el tema, les recuerdo que el doctor Adrián Vázquez es actualmente coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes, aquí de la UACJ, y además de ser profesor investigador en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Y pues me gustaría tocar este tema porque ahí en el CECATEP se tienen proyectos continuamente y me gustaría que nos platicara un poco sobre lo que tienen ahorita desarrollando actualmente. Claro que sí, con mucho gusto. El CECATEP somos un grupo de investigadores que yo diría, a ver si no suena mal, nos divertimos mucho, ¿verdad? O sea, haciendo lo que hacemos, porque nos gusta. Entonces, más que trabajo, es casi diversión, pero bueno, no implica que tengamos responsabilidades, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que hacemos, son cosas que nosotros valoramos como un trabajo muy importante de servicio a la comunidad. Por ejemplo, a través de un fondo que es administrado por el Banco de Desarrollo de América del Norte, tenemos un apoyo financiero para operar, mantener y procesar los datos de todas de 5 estaciones de calidad del aire de Ciudad Juárez. Y nuestro rol no solamente es asegurarse que las estaciones funcionen muy bien, todo el tiempo, sin parar, 365 días del año, sino que además los datos sean creíbles, o sea, que es decir, que estén conforme a procedimientos de aseguranza y control de calidad, que y que esos resultados estén accesibles para el público. Entonces, mucho de nuestro trabajo involucra otras áreas que no nomás son moléculas ni ciencias atmosféricas, necesitamos apoyo, por ejemplo, de cómputo aplicado. Entonces, por ejemplo, nuestros colegas ahí en el Instituto de Ingeniería, pues nos diseñan los algoritmos, nos diseñan las plataformas, los dashboards que se necesitan para poder visualizar y procesar toda esta gran cantidad de datos. Pensemos en esto, cada estación produce pues por lo menos unas 50 variables diferentes, las cuales se están monitoreando cada minuto. Es decir, que en una hora tenemos 60 por el número de variables de 5 estaciones. A lo largo de los años, eso constituye una cantidad monumental de datos. De hecho, es muy difícil, por ejemplo, copiarlos, o sea, porque copiar toda la base de datos no cabe casi en ningún lado, ¿verdad? Sí. Es muy grande. Entonces, pues tenemos que encontrar formas de estar operando, manejando y generando productos. Es decir, a la mayoría de las personas no les interesa ver, por decir algo, una hoja electrónica con numeritos. O sea, lo que quieren es ver una gráfica y a veces hasta un pictograma. O sea, un pictograma ayuda mucho más. Entonces, toda esta parte del trabajo es de lo que hacemos también. Nuestros estudiantes nos apoyan mucho, por ejemplo, con desarrollar boletines informativos, gráficos que contengan estos pictogramas y que estén dados en un lenguaje, pues digamos, que sea útil para la mayoría de las personas que puedan tomar sus decisiones. Y finalmente, pues nuestro servicio va de lleno para el municipio de Ciudad Juárez, que es quien en última instancia tiene la obligación legal de hacer este monitoreo. Nosotros lo hacemos por ellos. No es un tema de negocio, es un tema de servicio realmente. El financiamiento pues sirve para cubrir los gastos de los productos que se necesitan, porque es muy caro. Cada una de estas estaciones cuesta en el orden de unos $250,000 cuando menos, y su mantenimiento pues requiere de por lo menos unos $30,000 o $40,000 al año, o sea, solo en, pues digamos, en cositas que hay que estar cambiando, en gases, en cosas que hay que usar para calibrar. Entonces, todo esto, desde luego, implica que personal de la UACJ tenga que trabajar mucho tiempo extra, y ese tiempo extra, pues es importante que nuestros colegas pues reciban una remuneración, y eso es lo que digamos, de alguna forma se apoya con este proyecto, para que el fideicomiso o el ente que está financiando, pues permita que esto esté operando como debe operar 365 días del año. Esto es un reto muy grande para la universidad, porque nosotros tenemos vacaciones muy largas, entonces no podemos decir, no, ¿saben qué? En Navidad no va a haber monitoreo,
o en verano no va a haber monitoreo. O sea, tiene que haber monitoreo todos los días, sábados, domingos, y esto implica pues mucho esfuerzo, ¿verdad?, por parte de mis colegas. Otro de los trabajos importantes también vinculado con esto es un proyecto que tenemos financiado principalmente con fondos de la EPA y de la Agencia Estatal de Texas para el Medio Ambiente, y que son administrados por la Universidad de Texas en Austin, y que lo que nos permite es estar probando nuevas tecnologías emergentes para analizar la calidad del aire. Entonces ya llevamos, pues, ¿qué será?, 4 o 5 años trabajando continuamente en este proyecto. Ya hemos evaluado 3 generaciones de equipos, cómo han estado evolucionando. Les denominamos equipos de bajo costo, aunque ya no son tan de bajo costo, pero siguen siendo equipos relativamente más accesibles económicamente que los tradicionales de referencia. Pero estos equipos cumplen un rol muy importante porque nos pueden ayudar como estaciones de monitoreo secundario. Es decir, tenemos las estaciones de referencia primaria y luego, para de alguna forma saber qué hay entre una estación primaria y otra, pues a lo mejor necesitamos estaciones de referencia en medio. Y esto desde luego implica también un esfuerzo muy grande de estar instalando, operando, manteniendo y analizando los datos. Entonces, mucho de la obligación que tenemos aquí es publicar en revistas científicas los resultados y, pues, digamos, lo que aprendemos de operar estos equipos, que es muy útil, digamos, para que otros puedan en algún momento valorar si esta es la tecnología que ellos necesitan o no. Y un tercer proyecto que es también muy importante es la Red Climatológica del Estado de Chihuahua. La Red Climatológica del Estado de Chihuahua es financiada por el gobierno del Estado a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento, pero que abarca varias dependencias del gobierno del Estado. O sea, desde luego operamos 40 estaciones climatológicas en el Estado de Chihuahua. Tan solo para darles, nosotros le damos mantenimiento 2 veces al año, antes del monzón y después del monzón, y esto, digamos, un recorrido de las 40 estaciones nos lleva un mes. Entonces es estar un mes en la carretera, viajando, cambiando piezas, probando, y aparte diariamente estamos monitoreando que no se caigan las estaciones, porque, pues, digamos, estando tan remotas, cualquier falla de luz, pérdida del internet, pues, digamos, hasta errores humanos hacen que una estación deje de recolectar datos. Estos datos son procesados, nosotros los procesamos ahí también, y como parte de este proyecto, y generamos reportes que nos dicen, que nos dan una medida muy precisa y muy exacta de cómo está comportándose el clima en el estado de Chihuahua. Y desde luego esto, nuestro plan es extendernos también a Sonora, y ya tenemos una estación en Baja California Sur, pero la cuestión ahorita es que las necesidades del estado se han ido incrementando, y pues tenemos una petición que estamos evaluando de incrementar a 90 estaciones la red climatológica, pero esto pues ya nos estira la liga demasiado. O sea, ya no tenemos tanto personal, no tenemos tanta disponibilidad para hacer, digamos, todo este tipo de trabajos. ¿Y en qué ayuda o en qué beneficia este tipo de análisis al Estado? Bueno, actualmente, como decía, mucho es del trabajo también con nuestros colegas en ingeniería. Por ejemplo, tenemos una aplicación que es gratuita, pueden descargar tanto en cualquiera de las 2 plataformas principales, que es Clima Chihuahua, y en ella la universidad lo que hace es que les presenta las condiciones actuales en la estación más cercana donde la persona se encuentra. Pero lo más importante de nuestra colaboración, bueno, desde luego esto es muy importante porque desde hace muchísimos años, pero muchísimos años, que el Estado no contaba con una red climatológica que estuviera operando de manera continua y, digamos, con estándares de calidad como los que hoy tenemos. Pero aparte de eso, nuestros colegas en ingeniería nos permiten hacer uso del supercómputo para hacer modelos numéricos. Entonces estamos haciendo modelos matemáticos que nos ayudan a predecir. Hoy tenemos la posibilidad de predecir o proyectar
cómo van a ser las condiciones meteorológicas en las próximas 72 horas. Y desde luego, ahí la idea no es realmente competir contra todos los demás productos que hay en la red, sino que a partir de esos pronósticos podemos hacer inferencias, por ejemplo, de la calidad del aire. O sea, cómo va a estar la contaminación atmosférica en las próximas 72 horas, cómo va a estar comportándose la atmósfera en las próximas 72 horas, que son información que no necesariamente es obtenida por todos los que se dedican a monitorear, a tener una estación meteorológica. Entonces, el hecho de tenerlas en red nos permite también ver tendencias, cómo se está comportando. Nosotros le llamamos anomalías, pero en realidad no es más que hacer un registro comparativo de cómo está cambiando el clima en las diferentes regiones del estado. En realidad, nuestro entusiasmo está más hacia los productos que hacia el monitoreo mismo, pero alguien tiene que hacer el monitoreo, porque sin los datos pues no se puede hacer nada de lo demás. Y entonces, pero en realidad los productos son muy, muy avanzados. Yo diría que a nivel nacional estamos en una muy buena posición como estado en términos de capacidades. Y bueno, pues la idea es que se mantenga este interés de parte del estado de Chihuahua de continuar esta colaboración por muchos años más. Ya llevamos prácticamente desde el 2018 o algo así colaborando con ellos, entonces ya tenemos bastante información. Tenemos nuevamente enormes centros de datos, bases de datos muy grandes que ya pues son accesibles por todo el público sin costo y que permiten a investigadores y pues al público en general, pero sobre todo a muchos investigadores tener acceso a bases de datos confiables. Muy bien, y eso es los proyectos que están ahorita en curso, pero continuamente están trabajando en cosas, en proyectos. Me comentaba antes de la entrevista que tienen un proyecto piso y otros 2 concluidos. Sí, el proyecto piso ha sido muy interesante porque, de hecho, creo que llevamos 2 pisos y creo que ya va a salir la convocatoria al tercero. Y una de las, digamos, elementos importantes de estos proyectos es que nos han permitido, debo hacer un paréntesis para decir que en todos estos proyectos le damos un peso muy importante a que los estudiantes hagan proyectos de titulación, tesis de maestría, y hemos tenido muchos egresados. Yo diría, sin ponerme a hacer cuentas muy detalladas, pero al menos de 10 a 12 estudiantes han terminado sus estudios gracias a estos proyectos. No solamente les hemos podido financiar o becar para que se dediquen a hacer su proyecto de investigación, sino que además pues tienen los materiales y datos para hacer investigación. 3 de ellos están por entrar o admitidos ya para estudiar posgrados fuera del país. Entonces, de alguna forma, creo que estamos contribuyendo también digamos, a una de las vocaciones, a uno de los propósitos de la universidad, que es formar estudiantes. O sea, que no es solamente que nos divertamos los investigadores, sino que también los estudiantes cumplamos nuestra vocación. Y en ese sentido, el proyecto PISO nos da una dimensión diferente. Nos vamos de lo que es meramente cómputo y moléculas a algo de trabajo social. Por ejemplo, algo que nos ha entusiasmado muchísimo fue un convenio que hicimos con los hermanos lasallistas para utilizar sus preparatorias para hacer proyectos de divulgación sobre cómo defendernos de la mala calidad del aire a nivel de estudiantes de preparatoria, y esto desde luego generó dinámicas donde los chicos los pusimos en talleres y trabajaron pues muy arduamente para entender vivamente cómo es que la contaminación de la atmósfera les afecta y luego cómo tomar medidas de protección, cómo defenderse de esas digamos, amenazas. Y luego hicimos este experimento más allá hasta niños de primaria, niños de tercero, me parece que hasta de preescolar tuvimos algunos. Y aquí generamos, por decir algo, un modelo muy creativo. Cada contaminante atmosférico lo personificamos en un villano,
que tiene superpoderes, ¿va? O sea, que son los efectos adversos que tiene ese contaminante, y la función de los niños era entrar en una aventura para ir descubriendo a los villanos, identificarlos y cómo neutralizar esos poderes que tienen los malos, ¿va? Con acciones positivas. Y eso pues son como carruseles donde los niños van pasando de una estación a otra, entonces están muy activos, muy movidos. Mandamos a hacer pues digamos las personificaciones, las imprimimos, entonces creamos estos pósters de los villanos, ¿verdad? Y la verdad es que han sido muy exitosos porque a los niños les ha gustado mucho. Ahora ya, más que llamarle a los contaminantes por su nombre, le llaman con el nombre del villano, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que los niños vayan teniendo esta conciencia del daño que hace la mala calidad del aire y cómo pueden ellos protegerse. Muy bien, pues muy interesante este proyecto también, y esperamos ver resultados. Y también tiene otros que han concluido. Platíquenos un poquito de qué se trataron. Bueno, algunos de los proyectos que hemos concluido, por ejemplo, es el Observatorio del Agua, que va a continuar, pero ya no con nosotros, pero que fue muy importante para determinar, digamos, el impacto más bien, cómo podemos continuar siendo Ciudad Juárez, creciendo como ciudad, sin abatir o totalmente acabarnos nuestros acuíferos. O sea, estos, desde luego, fue un proyecto muy interesante, financiado 100% por la industria privada y de manera internacional y local. Y bueno, este proyecto sigue en otra etapa, pero finalmente el arranque, el diseño que nos tocó a nosotros construir, bueno, quedó terminado. Otro proyecto importante que hicimos también hace ya varios años fue el de la infraestructura verde, por ejemplo, la infraestructura verde, que implicó el cómo ayudar a que la comunidad transite de un paradigma en el cual el agua de lluvia es una maldición a considerarla una bendición, y que no tengamos esta cuestión de ver el agua de lluvia como un mal, sino como una verdadera bendición que ayuda a nuestra ciudad, que ayuda a nuestro entorno, y cómo podemos cambiar el entorno físicamente. Ahí hicimos un proyecto muy, muy interesante con nuestros colegas de IADA. Ellos con una capacidad enorme hicieron proyectos arquitectónicos, ¿verdad?, de paisajismo urbano, y la parte combinado con trabajo de ingeniería civil para hacer obras de captación de agua de lluvia para la ciudad. Y esto, desde luego, pues ha tenido una repercusión. Son de esas cosas que a lo mejor la gente no ve diariamente, pero que de alguna forma han ido ayudando a que la ciudad vaya siendo más vivible, ¿verdad? Claro, y más amigable con las personas. Y sin duda el CECATEV o su área es un área que atrae muchos estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, y pues déjenos una invitación para claro que sí. se acerquen. Miren, el mundo moderno y los problemas ambientales en el mundo moderno requieren de mucho talento y de innovación. Pero la innovación no se da por ver muchos videos en YouTube o en lo que sea. La innovación se da por aprender, debatir, por poner a prueba, hacer experimentación. Es un proceso es como un músculo que hay que ejercitar. Así como cuando queremos tener bíceps muy pronunciados, vamos al gimnasio y hacemos pesas. O sea, no se dan por simplemente desear tener bíceps, ¿verdad? O sea, hay que hacer el ejercicio. La innovación también va así, y los retos que tenemos como planeta requieren de mucho talento, y ese talento pues está ahí afuera. O sea, está en las preparatorias, está en las secundarias. Hemos visto jóvenes pues muy sagaces, muy inteligentes, y lo que creo es que si pudieran interesarse en atender estos retos ambientales, pues la licenciatura en Ingeniería Ambiental, la maestría en Ingeniería Ambiental, ofrecen una opción para que ustedes tengan estas herramientas básicas para que ejerciten su talento, ejerciten su capacidad de innovación y puedan salir al mundo y dar una contribución muy relevante.
¿Y a dónde se pueden acercar? Claro que sí, estamos ubicados físicamente, visítenos de veras si andan por el vecindario. Estamos en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, en la Avenida El Charro y Henry Dunant, en el edificio E, y nosotros específicamente estamos en el segundo piso, en el E201, y ahí pueden ir y visitar nuestro laboratorio. Tenemos la estación de referencia de calidad del aire, podemos mostrársela, y tenemos muchos proyectos en curso que todavía no tienen financiamiento, pero que lo que nosotros hacemos es que para tener un proyecto financiado tenemos que trabajarlo muchos años antes, y muchos de este trabajo lo hacen los estudiantes a través de sus proyectos de titulación. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con microplásticos, estamos trabajando con esporas y otros bioaerosoles, estamos trabajando con carbono negro, estamos trabajando con muchos proyectos que, si bien ahorita no tienen financiamiento, gracias a la colaboración de estos estudiantes que hacen su investigación, pues nos permiten tener materia para poder acceder a fondos internacionales o nacionales, ¿verdad? Muy bien, pues aquí tienen la información con el doctor Felipe Adrián Vázquez Gálvez. Les recuerdo que él es coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes, y pues recuerden también escuchar Orbe, donde se tocan estos temas de sustentabilidad ambiental. Y doctor, pues muchas gracias por haber asistido a este paréntesis de investigación. Muchas gracias por la invitación, un honor siempre. Y bueno, gracias amigos por escucharnos aquí en Radio UACJ. Esto fue Paréntesis de Investigación y nos escuchamos la próxima. Paréntesis de Investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de Investigación. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.